Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento histórico sumamente fascinante, el capítulo 3 de Malaquías. Lo que hace que este análisis sea tan emocionante es que tenemos la oportunidad de examinar de manera totalmente objetiva tres argumentos poderosísimos que el autor nos plantea aquí. Vamos a hablar sobre conceptos de una purificación radical, sobre pactos económicos increíblemente específicos y para cerrar, un debate súper interesante sobre la justicia cósmica. Sí, es un texto antiguo y bastante denso, pero no se preocupen, porque al desglosarlo paso a paso, todo va a cobrar muchísimo sentido. ¡Arranquemos! Para que no nos perdamos en esta poesía antigua, vamos a dividir el viaje en 5 partes clave. Primero, el mensajero y el fuego. Luego pasaremos al juicio a la injusticia social. Abordaremos el debate de los diezmos, veremos las promesas de abundancia agrícola y finalmente el justo contra el malo. Así que entremos directo a nuestra primera parte, el mensajero y el fuego. Fíjense cómo arranca el texto, con un sentido de urgencia tremendo. El autor nos anuncia la llegada repentina de un mensajero súper esperado, alguien que básicamente va a preparar el camino para que el Señor y el ángel del pacto entren directamente a su templo. En estas primeras líneas hay una expectativa gigante. Es la sensación de que algo verdaderamente monumental está a punto de pasar. Pero ojo, porque justo después de esa gran entrada triunfal, la narrativa da un giro de 180 grados. El verso 2 nos frena en seco con unas preguntas retóricas impresionantes. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es una pausa dramática brillante. El autor está construyendo tensión pura. De repente, ya no estamos hablando de una simple visita. Esto se acaba de convertir en una inspección inminente y francamente bastante intimidante. Y lo que me parece absolutamente fascinante de este pasaje es cómo usa las metáforas para describir esta evaluación. Por un lado, nos habla de un fuego purificador. Este es un término clásico de la metalurgia antigua, un fuego que se usa para fundir y probar metales preciosos como la plata a temperaturas extremas. Pero por otro lado, menciona el jabón de lavadores, que nos trae a la mente una imagen súper cotidiana, alguien restregando ropa sucia con lejía hasta que quede impecable. El texto es muy astuto al unir estos dos extremos, ¿no? El calor intenso que derrite las impurezas desde adentro y la fricción física que arranca la suciedad desde afuera. Todo esto para ilustrar que la clase sacerdotal, los hijos de Leví, van a pasar por un proceso de limpieza sumamente exhaustivo. Bueno, y esto nos conecta directamente con nuestra segunda parte, el juicio a la injusticia social. Porque, a ver, el autor no se queda flotando en conceptos teológicos abstractos sobre rituales en el templo. No, aterriza de golpe en la realidad del día a día. Una vez que nos deja claro que viene una limpieza, se vuelve extraordinariamente específico sobre cuáles son esos males sociales que exigen este juicio. Si leemos con atención el verso 5, notamos un patrón clarísimo. Sí, menciona a hechiceros, adúlteros y a los que juran en falso, pero el peso real de la acusación cae sobre la explotación económica y social. Apunta a los que defraudan el sueldo del trabajador, a los que abusan de la viuda y el huérfano, y a los que cometen injusticias contra los extranjeros. Entender esto es vital. Este documento ancla un concepto elevadísimo como el juicio divino en una ética social completamente práctica. Básicamente nos dice que la moralidad se mide por cómo tratas a los más vulnerables de tu comunidad. Y así llegamos a lo que podríamos llamar el corazón económico del texto, el debate de los diezmos. A partir del verso 7, la historia se mete de lleno en la estructura económica de esta sociedad y nos presenta un debate teológico-económico que es para no creer. Es casi como si estuviéramos presenciando un drama judicial de la antigüedad. Literalmente vemos un estilo de disputa de constante ida y vuelta. Primero hay un reclamo directo, volveos a mí, seguido de una respuesta súper a la defensiva, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí sube la apuesta con un reclamo mucho más agresivo, vosotros me habéis robado, a lo que el pueblo responde incrédulo, ¿en qué te hemos robado? Esta estructura de diálogo estilo socrático es genial, porque no solo mantiene el ritmo de la lectura, sino que organiza los argumentos de una manera impecable. Y justo ahí es donde sueltan la bomba. El verso 8 lanza una de las acusaciones más audaces y pesadas de toda esta literatura. ¿Robará el hombre a Dios? Imagínense, la sola idea de que seres humanos mortales puedan de alguna manera robarle al creador del universo es una imagen retórica provocadora a más no poder. El texto básicamente acusa a toda la nación de haberse ganado una maldición por semejante atrevimiento. Pero claro, la pregunta obvia es, ¿a qué se refiere exactamente en términos prácticos? Para entender esto, tenemos que quitarnos la mentalidad del siglo XXI y pensar en las realidades agrícolas de aquella época. El texto nos dice que el robo ocurre en los diezmos y ofrendas. Y aquí hay dos conceptos clave en el verso 10. Primero, el alfolí.
Esto no era otra cosa que un enorme granero o almacén central en el templo, usado para guardar bienes agrícolas. Y segundo, los famosos diezmos, que eran literalmente la 10ª parte de las cosechas o del ganado, un impuesto establecido por los antiguos pactos para sostener a los sacerdotes y también para ayudar a los más pobres. Entonces, ese robo monumental del que habla el texto es en realidad que la comunidad dejó de aportar su parte de los cultivos a este sistema económico central, un problema de impuestos y distribución, ni más ni menos. Ya con el problema sobre la mesa, pasamos a la solución en nuestra cuarta parte: promesas de abundancia agrícola. El texto no se queda solo en la queja, propone una solución clarísima y además promete recompensas si vuelven a este sistema económico. La secuencia del verso 10 es súper lógica. Paso 1, el mandato. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya comida en el templo. Paso 2, y esto es rarísimo en textos religiosos antiguos, una invitación directa a poner a prueba a la deidad. Dice: probadme ahora en esto. O sea, pongan a prueba empíricamente si estas promesas económicas son reales o no. Y paso 3, el resultado garantizado. Abriré las ventanas de los cielos derramando una bendición gigante. Causa y efecto, así de simple. Y ojo con las recompensas que se describen en los versos 11 y 12, porque no son espirituales, son literalmente sobre la supervivencia de una sociedad agrícola. Promete reprender al devorador, que históricamente sabemos que se refiere a las plagas de langostas que destruían todo. Promete proteger los frutos de la tierra, asegurar que las vides den uvas y, por si fuera poco, elevar su estatus internacional al punto de que otras naciones los llamarán bienaventurados por vivir en una tierra tan fértil. En resumen, la prosperidad de toda la nación se presenta como un resultado directo de su lealtad a la economía del templo. Y finalmente, llegamos a nuestro último acto, donde la cosa se pone un poco más filosófica: el justo contra el malo. En este punto, dejamos atrás los graneros y la agricultura, y el texto aborda una queja existencial que todos hemos escuchado alguna vez. ¿De qué sirve portarse bien en un mundo que a todas luces parece injusto? Los versos 13 al 15 mapean lo que podríamos llamar la queja de los cínicos. Resulta que la gente se hartó. Su argumento central es que seguir las reglas es inútil, por demás es servir a Dios, dicen. Y su evidencia empírica, lo que ven en las calles, es que a los arrogantes les va increíble. Y los que cometen atrocidades no solo se llenan de dinero, sino que desafían abiertamente las reglas y se salen con la suya. Es el dilema ético por excelencia. ¿Por qué ser el bueno de la película si a los malos parece irles mucho mejor? ¿Y cuál es la respuesta a todo este cinismo? Bueno, el verso 16 nos presenta una imagen bellísima y fascinante. Un libro de memoria. Nos dice que mientras los cínicos se quejan del éxito de los malos, hay un grupo fiel que sigue hablando entre sí, y la deidad los escucha y toma nota. Introduce este concepto de un registro divino, como una especie de libro contable cósmico donde se anotan los nombres de los que hacen lo correcto. Es una manera de prometerles que su integridad no está pasando desapercibida, aunque las recompensas no se vean inmediatamente en este mundo. Se les promete que serán un especial tesoro cuando llegue el momento decisivo. Lo que nos lleva al gran cierre de nuestro análisis. El verso 18 termina con una promesa contundente. Dice que llegará el día en que por fin se podrá discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Piensen en el recorrido que hicimos hoy. Este documento antiguo usa de todo: fuego purificador, debates económicos, plagas agrícolas y hasta un libro de memoria celestial, para intentar trazar la línea definitiva de la moralidad humana. Y esto nos deja con una pregunta enorme para pensar. Con todo lo que hemos avanzado, basándonos en nuestra historia y nuestra ética, ¿cómo definimos realmente nosotros esa diferencia hoy en día? Esperamos que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre la inmensa complejidad de este texto. Nos escuchamos en la próxima explicación.